Hola, mi nombre es Adamari Manzana Servín, soy estudiante de la licenciatura en Educación Primaria y actualmente estoy en la Escuela Normal de Sultepec y yo les hablaré sobre el muestreo probabilístico, estratificado y conglomerado. Para comenzar, hablaré sobre qué es el muestreo estratificado. El muestreo estratificado es uno de los tipos de muestreo probabilístico del que podemos hacer uso. Y bueno, si quieres saber un poco más de esto, pues te invito a que sigas leyendo para conocer más debilidades, fortalezas, ventajas y desventajas y las formas de utilización de este muestreo. Bueno, el muestreo estratificado es un procedimiento de muestreo en el que el objetivo de la población se separa en un segmento exclusivo, homogéneos, que son llamados estratos, y luego una muestra aleatoria simple se selecciona de cada segmento, y a este lo llamamos estrato. Las muestras seleccionadas de los diversos estratos se combinan en una sola muestra. Este procedimiento de muestreo se refiere a veces como muestreo de cuota aleatorio. Y bueno, los pasos de selección para un muestreo estratificado son los siguientes. Primeramente se tiene que definir la población objetivo. Posteriormente, identificar la variable o variables de estratificación y determinar el número de estratos a usarse. Las variables de estratificación deben estar relacionados con el propósito de estudio. Identificar un marco de muestreo existente o desarrolla uno que incluya información sobre la o las variables de estratificación para cada elemento de la población objetivo. Si el marco de muestreo no incluye la información de las variables de estratificación, la estratificación no será posible. Y posteriormente, al tener esto, se evalúa el marco de muestreo para la falta de cobertura, se realiza la cobertura excesiva, múltiple y la agrupación, y se realizan los ajustes cuando sean necesarios. Posteriormente se divide el marco de muestreo en estratos, categorías de la estratificación de la o las variables, creando un marco de muestreo para cada estrato. Dentro del estrato, las diferencias deben reducirse al mínimo y las diferencias entre los estratos deben maximizarse. Posteriormente se asigna un número único a cada elemento y después se determina el tamaño de la muestra para cada estrato, la distribución numérica de los elementos incluidos en la muestra a través de los diversos estratos determina el tipo de muestreo a implementar. Puede ser un muestreo proporcional, estratificado o uno de los diversos tipos de muestreo estratificado desproporcionado. Posterior se selecciona al azar el número específico de elementos de cada estrato. Al menos un elemento se debe seleccionar de cada estrato para la representación de la muestra. Por lo menos 2 elementos deben ser elegidos de cada estrato para el cálculo del margen de error de las estimaciones calculadas a partir de los datos recogidos. Y aquí se ve un pequeño ejemplo, es muy sencillo de lo que se hace en un muestreo estratificado. O sea, se tiene una población. En esta población se realiza la división. Posteriormente a la división se realiza lo que son el estrato y se realiza lo que es un muestreo homogéneo y ya posteriormente se realiza lo que ya anteriormente mencioné. Y bueno, en un apartado mencioné que habían subtipos de muestreo estratificado. El muestreo estratificado proporciona, que se refiere al número de elementos asignados a diversos estratos, es proporcional a la representación de los estratos de la población objetivo. Muestreo estratificado desproporcionado. El muestreo desproporcionado es un procedimiento en el que el número de elementos incluidos en la muestra de cada estrato no es proporcional a su representación en la población total. Los elementos de la población no tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. La misma fracción de muestreo no se aplica a cada estrato. Y bueno, aquí voy a mostrar un pequeño ejemplo de lo que es el muestreo estratificado proporcionado. Y como ejemplo está, para obtener la muestra de 100 individuos en una población total de 3.000,
Se divide la población en los siguientes estratos. Como ya lo dije, se dividen los estratos y se les coloca un número. Y se le pone estrato 1, estrato 2, estrato 3. Y a partir de eso se realizan las divisiones. Y aquí están las divisiones. En el primer estrato está el de 13.000 individuos, en el segundo están de 11.000 individuos y en el tercero están 600 individuos. Para esto se coloca una tabla donde se coloca el estrato, o sea, en los números de estrato, se colocan los individuos y a partir de esto se saca un porcentaje. Se realiza el porcentaje y posteriormente ya se saca lo que es la muestra. En este caso, y lo que se puede notar, que en el primer estrato se sacó un porcentaje del 43.4 y se pone como muestra el 43, y en el segundo estrato se coloca el 36.6. Como ya es un poco más grande el 36.6, por el redondeo se coloca el 37. Y pues en el tercer caso, en el tercer estrato ya es un 20%. Justo. Esto se saca a partir de la regla de 3. Y bueno, hablaré sobre las ventajas del muestreo estratificado. Las ventajas del muestreo estratificado pues son las siguientes, ¿no? Cuenta con mayor capacidad de hacer inferencias y comparaciones dentro de un grupo. Presenta un mínimo de errores de las muestras del mismo tamaño, por lo que necesita de varias muestras pequeñas para que exista el mismo margen de error. Las muestras son más representativas, ya que los elementos de cada estrato o grupo son representados en la muestra. El investigador puede obtener mayor conocimiento de la población abordada. Permite aplicar diversos métodos de investigación y procedimientos en los diferentes estratos, y hace posible el análisis de los patrones dentro del estrato y las notificaciones separadas de los resultados para cada uno de los estratos. Estas son las ventajas. Y pues la desventaja del muestreo estratificado es que es necesario obtener información sobre la proporción de la población perteneciente a cada estrato. Se requiere información sobre las variables de estratificación de cada elemento de la población, ya que si no puede ser muy costosa la recopilación. Es un método más costoso ya que implica tiempo y es complicado en comparación con otros métodos. Si se cuenta con un gran número de variables, la selección de estratificación resultará más difícil. Y bueno, el siguiente tema que yo voy a explicarles es qué es el muestreo conglomerado. Y pues le puse aquí una pequeña imagen, la cual muestra cómo se realiza más o menos este muestreo. Primero se seleccionan, digámoslo que el círculo azul es la representación de un lugar donde hay personas y en este lugar se quiere realizar un muestreo conglomerado donde hay varias personas de diferentes tipos, pero todos deben de tener algo en común. Ahí es donde entra lo que es lo homogéneo. Entonces, en el primer caso que se le coloca el consultorio 1, se seleccionaron a varias personas que tenían pues el mismo tipo de ropa, el mismo color. En el caso 2 ya se tiene un muestreo un poco más mixto. Y en los otros casos, pues de igual manera, ¿no? O sea, hay casos en los que todavía son homogéneos y hay casos en los que no. Pero para ello vamos a adentrarnos un poco más de lo que es este tipo de muestreo. Para comenzar, ¿qué es el muestreo conglomerado? El muestreo por conglomerados es un procedimiento de muestreo probabilístico en que los elementos de población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones. Los elementos del muestreo se seleccionan de la población de manera individual, uno a la vez.
Y bueno, los pasos para seleccionar un muestreo por conglomerados es definir la población objetivo. Como se vio en la imagen anterior, se seleccionó una población, una cierta población objetivo. Después se determina el tamaño de la muestra deseada. Como se vio ahí, o sea, solamente era una pequeña cantidad de personas. Posteriormente se identifica un marco de muestreo existente o desarrollar un nuevo marco de muestreo de grupos de la población objetivo. Evaluar el marco de muestreo para la falta de cobertura, cobertura excesiva, múltiple cobertura y la agrupación y hacer los ajustes cuando sea necesario. Idealmente los grupos serán tan heterogéneos como la población, mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivos. Posteriormente se determina el número de grupos que se seleccione. Esto se puede hacer dividiendo el tamaño de la muestra por el número promedio estimado de elementos de la población en cada grupo, en la medida en que la homogeneidad y la heterogeneidad de los grupos sean diferentes a la de la población. El número del grupo aumenta e incrementa la precisión. Por otra parte, si la diferencia aumenta, la precisión disminuye. Posteriormente se selecciona al azar el número previsto de las agrupaciones. Y bueno, después de esto, pues existe un subtipo basado en números de etapas de muestreo conglomerado. El muestreo por conglomerados en dos etapas. El diseño incluye todos los pasos del diseño de un muestreo por conglomerados, en una excepción del último paso. En lugar de incluir todos los elementos de los grupos seleccionados de la muestra, una muestra aleatoria, ya sea una muestra aleatoria simple, muestra estratificada o muestra sistemática, se toman los elementos de cada grupo seleccionado. El muestreo por conglomerados de una etapa se refiere a veces a un submuestreo, en general, a menos que el grupo sea homogéneo, un diseño de muestra de conglomerados en dos etapas es mejor que uno de una sola etapa. Y bueno, el ejemplo de muestreo conglomerado es el ejemplo del rendimiento escolar de una escuela. Primero se toma la población estudiantil de un cierto país. Y para poder realizar, se debe de dividir primero por ciudades para poder tener un pequeño margen más centrado. Se divide por ciudades y después de que se divide por ciudades, posteriormente se sortean para poder obtener el resultado a partir de una muestra al realizar el estudio y así poder darse una idea de cómo está la educación en cierto país. Como ya lo había mostrado en la imagen, se selecciona, ¿no? Ya se tiene que es un país. Posteriormente se divide en pequeños grupos. Esos pequeños grupos pues es por ciudades. Y posteriormente a eso se toma solo una ciudad. Normalmente se toman las ciudades que son pues más centrales, o sea, donde hay más variedad de personas, en este caso de estudiantes. Se toma ese porque se tiene un panorama más cercano de lo que está sucediendo en la educación estudiantil de todo un país. Y bueno, de mi parte eso es todo. Espero que hayan comprendido lo que era el muestreo conglomerado y el muestreo estratificado. Y muchas gracias.